estás perdiendo la fe. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan La Fe se reza. La oración es un encuentro misterioso y profundo que se realiza en la fe entre Dios y el hombre. Hermanos, la oración nos ayudará a crecer en la fe y en nuestra adhesión a Jesucristo. Saludos queridos hermanos, con ustedes el diácono Jorge Almodóvar Capielo en esta serie de programas La Fe se reza, donde les invitamos a encontrarnos con Dios, a elevar nuestro corazón a Dios a través de la oración desde nuestra vida de fe. Hoy vamos a comenzar esta serie de programas con el tema Orar es hablar con Dios. ¿Cuánto nos cuesta en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias de la vida, creer que Dios puede? Una de las principales dificultades u obstáculos de la oración es que nos cuesta creer, entender, aceptar que Dios puede. ¿Cuánto batallamos con nuestros razonamientos y los de otros cuando de creer en Dios se trata? ¿Cuánto se tambalea nuestra fe cuando pedimos y esperamos y seguimos esperando y nuestra petición pues sentimos que no es contestada, que no se escucha? Y hay infinidad de razones por la cual esto sucede, pero de algo debemos estar completamente seguros, y es que nada hay imposible para Dios y nada hay imposible para el que cree. Para el que cree todo es posible. Y yo creo que en esta serie de programas donde hablamos de la oración y la fe, este debe ser como el cimiento de lo que debe ser nuestra vida de oración. Saber que Dios puede y que no hay nada imposible para Dios, y que aunque en ocasiones sintamos que nuestra oración no es escuchada, que pedimos y seguimos esperando para que nuestra petición sea contestada y sentimos entonces que la oración no es escuchada, realmente no es así. No hay nada imposible para Dios. Todo está en un perfecto orden divino. Todo ocurre en el tiempo de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, no dudes por razón de las experiencias de otros, por razón de lo que otros dicen. No dudes, ni siquiera permitas que el afán, la ansiedad te conduzcan a ese laberinto de la incredulidad. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él puede, crea que escucha nuestra oración, y sin fe eso no es posible lograrlo. Entonces, a veces nos dejamos llevar por experiencias que otros han tenido, a veces nos dejamos llevar por la ansiedad que tenemos para que nuestra oración sea escuchada, para que ocurra algo inmediatamente que lo pedimos, y eso nos va llevando por esa encrucijada de no creer. Y una de las condiciones para que la oración sea escuchada es la fe. Eso agrada a Dios, el creer. A veces saboteamos nuestra oración porque desde que comenzamos a orar ya pensamos que Él no puede o que es imposible que eso ocurra. Entonces somos nosotros mismos, por esa incredulidad, por esa falta de fe, que saboteamos nuestra oración. Ya de entrada oramos sin creer que Dios puede. Ya de entrada oramos sin creer que va a ser posible lo que estamos orando, lo que estamos pidiendo. Y es, queridos hermanos, que orar, como se ha dicho en tantas ocasiones, es hablar con Dios. Y para hablar con Dios, insisto, es necesario que creas que Él es. Para hablar con Dios es necesario que creas que Él está para atender a todos los que le buscan. En otras palabras, como leemos en el libro de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, tienes que tener fe en el Dios de amor. Dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando hablemos con Dios, cuando nos acerquemos a la oración para hablar con Él, es imprescindible que creamos que Él es, que Él está,
que Él nos espera, que Él nos escucha, que no tienes que sacar cita, que realmente está presente para escuchar nuestra oración. Pero la condición es que tengo que creer que eso ocurre de esa manera, que esa es la realidad en nuestra vida de fe. Fíjese que nuestra fe es probada cuando hablamos con Dios, porque estamos dirigiéndonos a alguien que nuestros ojos físicos no ven. Y como somos seres sensibles, a veces nos parece que lo que no vemos, que lo que no sentimos, que lo que no escuchamos, no existe. Se nos olvida aquella parte del credo donde decimos de todo lo visible y lo invisible. O sea que hay un montón de cosas que no vemos, y no porque no las veamos, no porque escapen a nuestros sentidos, no existen. Entonces por eso es que digo que nuestra fe en la oración se pone a prueba, porque es hablar con Dios, dirigimos nuestra oración a Él, que nuestros ojos físicos no lo ven, locura para el incrédulo, pero para el creyente, para el hombre y la mujer de fe, no es locura, es una necesidad, es un deleite, es un gozo. Tú no ves el viento con los ojos, pero sabes que existe porque lo sientes y nadie lo duda, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. En la oración no lo vemos, pero porque creemos en Él, lo sentimos. Leemos en la carta a los Hebreos también, fe es la convicción de lo que no se ve. Fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces es importante que podamos trascender esa incredulidad, ese aparente engaño de nuestros sentidos, de lo que no vemos, para que podamos deleitarnos, para que podamos realmente llenarnos y podamos sentirnos que aquel a quien le oramos nos escucha, porque es. Recuerden a Dios cuando se presentaba diciendo, yo soy el que soy, porque Él es. Entonces con la fe sabemos que no estamos orando al viento, que la oración no es perdida. Con la fe sabemos que aunque no sintamos, aunque no veamos, Él está ahí, escuchando nuestra oración, esperando que con fe permitamos que las cosas ocurran en el tiempo de Dios. Que comprendamos que todo en la vida está en un perfecto orden divino. Queridos hermanos y queridas hermanas, solo podemos establecer esa relación de amistad con Dios a través de Jesucristo, a través de la Virgen María, pero sobre todo en Jesucristo vemos que tomó nuestro lugar en la cruz para que pudiéramos tener paz con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, leemos en Juan 14:6. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús, y como no sabemos pedir como conviene, como dice la palabra, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios, como lo leemos en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 26 al 27. Nuestra oración dirigida al Padre a través de Jesucristo. Nadie va al Padre sino por mí, pero con la ayuda, con la asistencia del Espíritu Santo, porque la misma palabra de Dios dice, no sabemos pedir lo que nos conviene, no sabemos pedir lo que realmente necesitamos. Entonces el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio para movernos, para guiarnos a pedir, a orar lo que necesitamos. Porque a veces lo que necesitamos no es lo que según nuestras expectativas es lo que yo quiero para mí. Posiblemente lo que necesitamos está fuera de lo que racionalmente yo pienso que es necesario para mi vida. Eso me recuerda un amigo que me contaba una historia que había escuchado de aquel hombre que en un accidente había perdido sus piernas y oraba a Dios insistentemente para que le sanara sus piernas, para que volviera a caminar, para que pudiera levantarse de la silla de ruedas, y oraba y gemía a Dios porque él entendía que le convenía, que era necesario, que era importante para su vida poder nuevamente mover sus piernas, levantarse y caminar. Iba todas las mañanas al templo en la esperanza de que el Señor escuchara su ruego, hasta que aquel día un sacerdote sale y lo entrevista. Y le pregunta, a ver, ¿cómo era tu vida antes del accidente que te dejó sin poder mover tus piernas? Bueno, padre, le dijo el hombre, mi vida no era muy fácil. Estaba en el mundo
de la perdición, tenía un grupo de personas, amigos, que hacíamos cosas incorrectas, realmente vivía una vida que no agradaba a Dios. Y el sacerdote insiste y le pregunta, ¿y cómo ha sido tu vida luego del accidente? ¿Qué ha ocurrido en tu vida luego del accidente? Bueno, padre, le contestó, pues realmente me he alejado de aquella vida de perdición porque no me puedo levantar. He podido orar a Dios para que me devuelva mis piernas y yo antes no oraba. Y el sacerdote le pregunta, ¿y qué ha ocurrido con tus amigos? Bueno, mis amigos, padre, siempre me siguieron y ahora también me siguen en la oración. Vienen conmigo a la iglesia. Y el sacerdote le dijo, lo que te convenía era precisamente que no pudieras caminar. Tu oración debe ser, Señor, ayúdame a aceptar lo que es conveniente para mi vida, lo que necesito para mi vida. Aquel hombre no eran sus piernas las que necesitaba estar postrado en aquella silla de ruedas, porque desde ella había podido elevar su corazón en oración y amor a Dios, porque a través de su aparente limitación muchas personas habían llegado a la iglesia. No en balde, nos dice la palabra. Muchas veces no sabemos pedir lo que necesitamos. Por eso es importante que también en nuestra oración con fe, queridos hermanos, pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que podamos realmente elevar nuestra oración pidiendo lo que necesitamos, clamando al Señor por aquello que es conveniente para nosotros, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos qué es lo conveniente para nuestra vida. La oración del justo es el gozo de Dios, por lo que Él espera que le alabemos también. No solamente en petición, sino que nuestra oración también en ese hablar con Dios debe ser una oración de alabanza, de adoración, de acción de gracias. ¿Cuántas cosas hay por las cuales dar gracias a Dios todos los días? ¿Cuántas bendiciones que cada día derrama sobre nuestra vida y también espera que le pidamos? Pero usualmente siempre pedimos y se nos olvida la otra parte de la oración, de la alabanza, adoración y la acción de gracias. Y el Señor le agrada. Se agrada cuando le confiamos todos nuestros asuntos. Se agrada cuando creemos que Él puede. Se agrada cuando le ofrecemos todo nuestro corazón. Cuando creemos de todo corazón que Él puede suplir todas nuestras necesidades espirituales, físicas, materiales. La oración, ese tipo de oración es agradable a Dios. Cuando vaciamos nuestro corazón para ponerlo en las manos de Dios. Cuando oramos, queridos hermanos y hermanas, afirmamos nuestra fe, confirmamos lo que somos en Cristo, reconocemos nuestra debilidad. También en la oración reconocemos nuestra dependencia y necesidad de Dios. Y claro está, con nuestra oración fervorosa fortalecemos esos lazos de amistad con nuestro amado Señor Jesucristo. Resultados de ese encuentro, queridos hermanos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que sobrepasa toda sabiduría humana y una gratitud inmensa hacia nuestro Padre Celestial por su gran e inefable amor. Así que la invitación es a que no menospreciemos el amor de Dios ni tengas en poco su amistad. Que tomes hoy la decisión de restaurar tu vida de oración, mejorar tu relación con aquel que su vida dio por ti, con sus brazos abiertos y su mirada tierna llena de amor, porque Él te está esperando. Acude cada día a la cita más importante y vivirás la diferencia rezando desde la fe. Que Dios te bendiga. Estuvo con ustedes el diácono Jorge Almodóvar Capielo. Si estás perdiendo la fe. La fe se reza. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte con nosotros al 787-843-1548 o escribirnos a Omecos, P.O. Box 330986, Ponce, Puerto Rico, 00733-0986, o envíanos tus comentarios o sugerencias a omecosponce@gmail.com. Ven, ora.